México en la Gran Depresión. Políticas económicas de Lázaro Cárdenas del Río de 1934 a 1940. Después de la Primera Guerra Mundial, se reflejó un alza en los precios de los productos en Estados Unidos, que creó una recesión económica en el país que continuó hasta 1923. Los antecedentes de la Gran Depresión en Estados Unidos fueron causados principalmente por las políticas conservadoras norteamericanas, que apoyó en gran medida a la empresa nacional privada, reduciendo impuestos y poniendo barreras arancelarias para su protección, lo que provocó afectaciones serias para el comercio internacional. Black Tuesday o Martes Negro. El 29 de octubre de 1929 se produce una caída de las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York, por lo que muchos inversionistas trataron de vender sus acciones para recuperar su dinero, provocando así una estrepitosa caída de la bolsa. Tras esto, muchos bancos se declararon en quiebra, dando inicio a una crisis financiera internacional. La crisis, originada en los Estados Unidos, sumió a este país en su mayor depresión. Provocó un leve estancamiento en su economía y en sus industrias, además de que surgieron movilizaciones sociales derivadas de ello. En el plano internacional, los primeros países afectados fueron las naciones europeas, quienes apenas superaban la crisis causada por la Gran Guerra. Esos países eran principalmente dependientes de los capitales y financiamiento norteamericano, por lo que causó un gran parálisis económico en sus territorios. Otra causa principal de esta crisis para los países de Europa fue la disminución del comercio global con los Estados Unidos. Esto debido a que sus productos eran suficientemente elevados de precio, causando así el poco intercambio económico entre estas naciones. Las razones, como se vio anteriormente, fueron las políticas conservadoras que protegió a las industrias estadounidenses. Otra consecuencia de estos acontecimientos fue la elevada producción de productos manufactureros, siendo así casi imposibles de vender en el mercado interno tanto externo. Lázaro Cárdenas del Río, militar y político mexicano. Su posicionamiento en favor de los obreros y campesinos frente a los intereses de los poderosos y la defensa de los recursos naturales contra las injerencias de las compañías extranjeras le proporcionaba prestigio y reconocimiento. Fue presidente de los Estados Unidos mexicanos en 1934 hasta 1940. En el gobierno de Lázaro Cárdenas se instauró un modelo nacionalista que hizo una identidad social y cultural más arraigada en los mexicanos. Desde esta época, el nacionalismo instruyó el bienestar de la población y sus bienes. En 1929, los mercados y las economías del mundo se vieron afectadas por la crisis. En este momento, México dependía económicamente en su mayoría de las exportaciones, por lo cual se vio seriamente afectada al reducir las compras internacionalmente. Pero a pesar de este acontecimiento, se tomó la iniciativa de hacer un cambio en los negocios para poder crecer internamente a través de las empresas privadas, protegiéndolos de la competencia mundial e imponiendo una serie de impuestos en importaciones. A pesar de que el país no estaba en sus óptimas condiciones para enfrentar la crisis, el gobierno tomó las oportunidades presentadas para el bien, que más adelante atraería beneficios para la población. Al final de la crisis, en 1935, México se había vuelto más solvente, más productivo y más unido,
Lo que hizo Cárdenas fue acelerar el reparto de las tierras prometidas y más adelante, bajo la reforma agraria, surgieron los créditos para los dueños de las tierras, con el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco Nacional de Crédito Ejidal. En 1936 surge la CTM, Confederación de Trabajadores de México, que luchaba por las clases sociales, y la CNC, la Confederación Nacional Campesina, quienes eran los encargados de luchar por los derechos de los trabajadores y garantizar su bienestar. El cambio producido durante el gobierno de Lázaro Cárdenas dio paso a una nueva forma de expresarse, fomentando una cultura general en la población. En 1938, las empresas norteamericanas se niegan a cumplir con acuerdos nacionales a favor de la población, lo que causa la expropiación de las empresas petroleras, pasando a bienes públicos nacionales, por lo cual se funda Pemex, Petróleos Mexicanos. En los primeros años se tuvo que invertir en la industria con recursos financieros externos para que más adelante se diera cumplimiento a la demanda creciente. Cárdenas mejora el sistema educativo y de salud para ofrecer a sus habitantes una mejor calidad de vida. Asimismo, impulsa la creación de la CFE, Comisión Federal de Electricidad, cubriendo de energía a la mayor parte del país. Durante su gobierno, el Banco de México logró controlar la oferta monetaria y las reservas internacionales. Se desmonetizó la plata y en 1946 se promulgó la Ley de Justicia Fiscal para disminuir el fraude fiscal y apoyó a la industria nacional. En una crisis como la de 1929, Cárdenas asumió el liderazgo de forma responsiva y correcta para contrarrestar las consecuencias de la depresión económica. La repartición de tierras, expropiaciones, proyectos de infraestructura como las carreteras y el financiamiento externo dieron paso a una base sólida donde la economía del país sería estable en los años próximos.